Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante, los marcadores neurobiológicos que subyacen a patrones de comportamiento complejos. Juntos, exploraremos la sorprendente convergencia que existe entre la psicopatología, los trastornos de personalidad y la conducta criminal. El objetivo de este análisis es muy claro: sintetizar la evidencia más reciente sobre esos sustratos neurobiológicos que comparten el comportamiento criminal, los trastornos de personalidad y distintas condiciones de salud mental. Nuestra ruta será deductiva. Empezaremos con una tesis central, luego la vamos a respaldar con evidencia de cada uno de estos dominios, para finalmente construir una síntesis sólida y discutir las profundas implicaciones que todo esto tiene para nuestra práctica clínica. Así que, entremos de lleno. Nuestra tesis central. La idea que va a unificar toda esta discusión es que bajo la superficie de diagnósticos clínicos que parecen no tener nada que ver entre sí, en realidad yace una red neurobiológica común que los conecta. El postulado fundamental es este. Fenotipos conductuales muy distintos, en realidad, convergen en los mismos sustratos neurobiológicos, y la evidencia acumulada apunta de forma muy consistente hacia una disfunción en un circuito maestro, el circuito córtico-límbico. Pensemos en esto como un diálogo constante entre la corteza prefrontal, nuestro centro ejecutivo, y el sistema límbico, el núcleo del procesamiento emocional. Cuando esa comunicación falla, ahí es donde surgen los problemas. Este circuito, colegas, será el eje de todo nuestro análisis. Muy bien. Con este marco conceptual ya establecido, vamos a ponerlo a prueba. Empecemos con nuestro primer pilar de evidencia: los marcadores neurobiológicos en trastornos psiquiátricos bien establecidos. Vamos a investigar cómo esa disfunción del circuito se manifiesta en las entidades nosológicas que vemos día a día. Como pueden ver, la revisión abarca un espectro muy amplio de patologías. Vamos desde trastornos del ánimo y ansiedad hasta condiciones del neurodesarrollo como el TDAH. Y esta amplitud es clave porque es la que nos va a permitir identificar esos patrones que cruzan las fronteras de los diagnósticos, los llamados patrones transdiagnósticos. Analicemos entonces los hallazgos clave. En depresión y ansiedad observamos cambios estructurales y de conectividad muy claros en la amígdala y el hipocampo, lo que se alinea perfectamente con la clínica de desregulación emocional. En el TPT se repite este patrón con un procesamiento del miedo alterado. Ahora, la esquizofrenia añade otra capa. Involucra también al tálamo como filtro sensorial y, por supuesto, una clara disfunción dopaminérgica. Y fíjense qué interesante, en el TOC y el TDA, el foco se desplaza hacia el circuito corticoestriado tálamo-cortical, el CSTC. Esto nos habla de una comunicación deficiente entre la corteza prefrontal y los ganglios basales, afectando directamente el control inhibitorio. Y aquí hay que hacer una pausa, porque un hallazgo de particular relevancia es el rol de la red neuronal por defecto, o DMN. Su conectividad alterada, sobre todo en depresión y ansiedad, se está perfilando como un biomarcador transdiagnóstico de primera línea. Fisiopatológicamente, esta alteración se vincula de forma directa con un procesamiento autorreferencial disfuncional, que clínicamente se manifiesta como esa rumiación persistente de la que los pacientes no pueden escapar. Prosigamos ahora al segundo dominio de análisis, un terreno, si se quiere, más complejo: los trastornos de personalidad. Aquí la disfunción ya no es episódica, sino que se manifiesta en patrones de comportamiento maladaptativos, egosintónicos y muy persistentes. La revisión se enfoca en aquellos trastornos con el mayor impacto clínico y social, incluyendo los del clúster B, como el antisocial y el límite, así como el esquizotípico del clúster A. Los hallazgos en este dominio refuerzan todavía más nuestra tesis central. En el trastorno antisocial, por ejemplo, se identifican anomalías muy específicas en la corteza prefrontal ventromedial, un área clave para el juicio moral. El TLP, por su parte, muestra una convergencia fascinante. Presenta la misma hiperactividad amigdalina que vimos en ansiedad, pero con un marcador distintivo: la baja integridad de la sustancia blanca en tractos como el fascículo del cíngulo. Esto sugiere una desconexión estructural. Y finalmente, tanto en el TPN como en el TPE, se revelan alteraciones en circuitos vitales para la cognición social y la regulación afectiva. Este hallazgo sobre la integridad reducida del fascículo del cíngulo en el TLP es un ejemplo paradigmático. Ilustra a la perfección cómo una desconexión estructural a nivel de la sustancia blanca puede interrumpir la comunicación entre las regiones frontales que regulan y los núcleos límbicos que emocionan. Esto se traduce directamente en la desregulación afectiva tan característica de este trastorno. Y con esto llegamos a nuestro tercer y último pilar de evidencia, el que nos llega al comportamiento criminal. Aquí examinaremos los correlatos neurales que se asocian directamente con la conducta antisocial y transgresora. En el contexto del comportamiento criminal, el patrón neurobiológico se vuelve, inconfundible. A nivel estructural, se observa una reducción consistente del volumen y grosor de la corteza prefrontal, impactando las funciones ejecutivas.
Funcionalmente, encontramos una amígdala hiperreactiva y un procesamiento anómalo de la recompensa en el estriado. En conectividad, se confirma una integridad comprometida de la sustancia blanca. Y si bajamos hasta el nivel genético, variantes como las del gen MAOA se ligan a una deficiente regulación de monoaminas, impactando directamente el control de impulsos. Es un cuadro completo. El punto crucial aquí es el desequilibrio neurofuncional. Es un modelo de regulación fallida. Tenemos una corteza prefrontal hipoactiva, que es la responsable del control inhibitorio de arriba hacia abajo o top-down, que es incapaz de modular a una amígdala hiperreactiva, la cual genera respuestas emocionales impulsivas de abajo hacia arriba o bottom-up. Este circuito de riesgo es un modelo neurobiológico muy robusto para explicar el deficiente control de impulsos que subyace a la conducta agresiva. Habiendo revisado ya la evidencia en los 3 dominios, ahora sí podemos sintetizar los temas comunes. Y la convergencia es clara, apuntando a 3 mecanismos subyacentes. El primer sustrato común es, sin duda, la disfunción de la corteza prefrontal. De forma transversal, desde el TDAH hasta la conducta antisocial, la afectación de esta región es una constante. Su correlato clínico es inequívoco: déficits en la función ejecutiva, en la toma de decisiones y, crucialmente, en el control de impulsos. El segundo gran tema es la alteración del sistema límbico. La hiper- o hipoactividad de estructuras como la amígdala y el hipocampo se asocia consistentemente con desregulación emocional, procesamiento anómalo del miedo y déficits de memoria contextual, como lo vemos en depresión, TPT y TLP. Y finalmente, el tercer tema es la desconexión por compromiso de la sustancia blanca. Una integridad reducida de los tractos como el fascículo del cíngulo impide la comunicación efectiva entre las redes cerebrales críticas. Es un mecanismo patológico fundamental que nos explica cómo es que pueden fallar los circuitos regulatorios. Esta matriz de convergencia resume visualmente nuestra tesis central. Observen cómo marcadores clave se solapan en diagnósticos que en principio son distintos. La disfunción de la corteza prefrontal está presente en todos. La alteración límbica une a la depresión con el TLP y la conducta criminal. Esto demuestra de forma inequívoca que estos marcadores no son específicos de un diagnóstico, sino que representan sustratos transdiagnósticos de la disfunción conductual. Finalmente, traslademos estos hallazgos a la práctica. ¿Cuáles son las implicaciones de esta convergencia neurobiológica para el diagnóstico y el tratamiento de nuestros pacientes? La principal implicación es un potencial cambio de paradigma. La posibilidad de transitar de un enfoque basado en síndromes a uno basado en mecanismos neurobiológicos. El conocimiento de circuitos específicos como el CSTC en el TOC ya permite el desarrollo de terapias dirigidas como la neuromodulación. Esto, en combinación con la farmacogenómica, nos acerca a una auténtica medicina de precisión. Claro, para validar estos marcadores es imperativa la estandarización de protocolos en la investigación a gran escala. Y esto nos deja con una pregunta provocadora para el futuro de nuestra especialidad. Si la patología subyacente reside en circuitos compartidos que trascienden las etiquetas diagnósticas actuales, ¿estamos avanzando hacia una nueva forma de clasificar los trastornos mentales? ¿Una nosología basada no en síndromes, sino en la neurobiología de los circuitos cerebrales? La discusión, sin duda, queda abierta. Esta síntesis visual se basó en la revisión narrativa publicada en la revista Curas por Al-Juhani y colaboradores en el año 2024. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.